estamos una vez más saludándolos en su canal de Todo Un Poco. Y hoy traigo ese mensaje que a veces es angustioso escuchar o aceptar: el sentimiento de culpa. Todos hemos crecido con diferentes sensaciones y sentimientos de culpa. Pero vamos a ver que esa culpa la podemos dividir como en dos ramas: la culpa social y la culpa moral. La culpa social es aquella que ha sido creada por la sociedad y los gobiernos, en la cual hay leyes y normas que seguir. Y en el momento en que incumplamos alguna de estas normas, por consiguiente, seremos culpables. Entonces, ahí está basándose el ser humano en no cometer errores para que otros no digan que es culpable. Ahí viene la honestidad y a veces el sentimiento de impotencia al querer realizar algo, al tener el deseo de hacer algo, pero no se puede porque alguien lo castigará. Pero la otra es el sentimiento de culpa cuando se basa en la moral, en las leyes creadas por la parte espiritual, en aquellas leyes que rigen ya sea la religión o el sentimiento interior de cada persona. Cuando nosotros cometemos un error o una acción que dañe a otros, nos sentimos culpables al haber obrado mal. La sociedad dice: eres culpable cuando cometes un error o dañas a alguien, dañas la propiedad ajena, causan diversos problemas. Ese sentimiento de culpa a veces se mitiga porque viene el castigo. La sociedad te castigará. Entonces ahí como que está la excusa: cometí el error y ya me castigarán. Ya tengo la consecuencia de esa acción. Pero vamos a ese otro error o castigo interior de nosotros mismos, el autocastigo, al haber obrado mal, al haber cometido un error y al llegar a nosotros ese sentimiento tan fuerte y doloroso de culpa. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué no lo pensé antes? ¿Por qué dañé a alguien? ¿O por qué me dañé a mí mismo? Ese sentimiento de culpa que ha sido creado inconscientemente por haber obrado mal. La conciencia de no haber pensado antes nos hace sentir más culpables aún. Muchas veces el ser humano es creado con un sentimiento tranquilo hasta los 2 o 3 años de edad. Pero cuando el niño empieza a actuar y a empezar a conocer el mundo, viene aquel padre o aquella madre a castigar, y tal vez porque está castigando recordando sus propias vivencias, sus emociones y sus culpas. Veamos un ejemplo. Aquel niño que tiene 2 añitos y sin saberlo se le cae su vaso de vidrio y lo quiebra. La mamá amorosa y tranquila puede decirle: tranquilo, mi amor, es solo un vaso. Pero qué bueno que no te cortaste. Qué bueno que estás bien, porque esto es vidrio, esto corta, sale sangre. Tranquilo, compraremos otro o ahí hay más vasos. ¿Cómo puede llegar la mamá intransigente, angustiosa y con sentimientos guardados y grita al niño: ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo has quebrado ese vaso? ¿No pensaste antes de actuar? ¿Por qué lo dejaste caer? Eres un inútil, eres culpable. Porque tal vez tiene las mismas situaciones grabadas en su memoria y está simplemente sacando ese vómito de angustia, esa rabia acumulada que no pudo dañar, ni regañar, ni pelear contra su madre, sino que ahora la descarga contra el hijo. Porque no tiene otro sentimiento, porque no supo cambiar esa rabia por pasividad interior, por paz, por entendimiento, por creer en sí misma. Un error se comete. Cuando hay conciencia de cometer el error sabiendo, es cuando hay ese sentimiento de culpa. Pero ha hecho que este niño se sienta culpable y de ahí en adelante tal vez se va a sentir culpable por todo. Tú no sirves, eres culpable. Lo hiciste mal, eres culpable. Tú no sabes, eres culpable. Y aunque no cometa errores, se va a sentir culpable por las angustias de los demás. Por eso esa culpa de moral muchas veces es necesaria para poder corregir el error. ¿Qué sería de nosotros en esta sociedad si no sintiéramos culpa? Cometeríamos grandes errores, habría matanzas, violencias y guerras conscientes y constantes, sin sentimiento de culpa, y nos exterminaríamos unos con otros. Por eso el sentimiento de culpa
Es normal para aprender, para sentir, para evitar llegar a ser como los psicópatas que no sienten culpa alguna. Cuando sientas esa culpa, mira hacia ti, perdónate, y eso se llama estar arrepentido y tener la seguridad de no volverlo a hacer. Caminar por un camino diferente para no cometer el mismo error. No culpar tampoco a otros de todas tus desdichas, ya que has entendido que tú atraes todo eso para entender alguna lección. Pero después de pasar 1 o 2 veces por lo mismo, ya es hora de que entiendas que debes sentir esa interiorización del perdón a ti mismo primero por haber permitido esos momentos y esas experiencias. Los demás solo son hilos y conexiones que llegaron a ti para pasar esa lección. También hay un sentimiento de pérdida cuando alguien tiene culpa al morir su papá o su mamá o algún amigo. Empieza ese sentimiento de dolor mezclado con la culpa. ¿Por qué no hice esto por él antes? ¿Por qué no logré lo que quería con esta persona antes? ¿Por qué no le di amor antes? ¿Por qué no lo abracé? ¿Por qué no le dije cuánto lo amaba antes? Ahora es demasiado tarde, soy culpable. Y viene ese sentimiento de angustia contra sí mismo que arraiga tanta nostalgia, tanta incertidumbre, que viene el mal respirar, el respirar inconstante, el sufrimiento va a los pulmones, empiezan a crecer toxinas que producen esos sentimientos de angustia y miedo, hasta tumores. Y viene a causar problemas en los pulmones. Esas son las enfermedades psicosomáticas, causadas por emociones demasiado arraigadas o acumuladas en exceso. Cuando una persona se muere su mascota también siente culpa. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué tuvo que pasar? Y culpa es a su propio ser interno, sin entender que ese ser interno es perfecto. El ego y lo que estamos en aprendizaje es lo que necesitábamos pasar. Por eso repítete a ti mismo cada mañana frente al espejo: me amo, me acepto y me apruebo. También me perdono porque estoy en los caminos de la vida aprendiendo y necesito entender cómo me amo, me perdono, me arrepiento y sigo adelante. Porque soy Dios en acción. Pero no dejo que nadie me pisotee ni me dañe al hacerme sentir culpable. Tampoco culparé a nadie. Tampoco nadie será víctima de mis acciones, ni de mis palabras, ni de mis emociones. Ni yo seré víctima, ni me sentiré víctima de nadie. Por eso, el sentimiento de culpa se debe ir liberando poco a poco en la medida que entendemos que podemos ser mejores seres humanos cada día, sin dañarnos ni dañar a nadie. No te culpes, simplemente libérate. Esa emoción se va cuando tú decidas hacer el cambio. Ámate. Nos vemos la próxima.